Bienvenidos a la historia y cultura de los San Agustín, por Norma Rivera. Índice de contenidos. Breve historia, lenguaje, unidad cultural, temas, técnicas, condiciones geográficas, conclusiones. Breve historia. La civilización agustiniana floreció entre los años 500 antes de la era cristiana y 500 después de la era cristiana. Se desarrolló en el Valle de San Agustín, en el departamento de Huila, Colombia. Sí se puede hablar de un lenguaje expresivo común, pues ellos tenían un idioma único como el cofán, el inga y otros dialectos relacionados con los cuales se transmitían conocimientos ancestrales y sus tradiciones, así como la cosmovisión de estos pueblos, lo que significa la diversidad lingüística y cultural de la familia San Agustín, profundizando en su importancia para comprender la historia y la identidad cultural de Colombia. La evolución de la cultura en San Agustín suele representarse dividida en los periodos que resumimos a continuación. Sin embargo, la funeraria y la estatuaria que la identifican corresponden exclusivamente al clásico regional. En el periodo arcaico, 4000 a.C. al 1000 a.C., hubo grupos de personas de entre 15 a 25 entre cazadores y recolectores nómadas. Hubo evidencia también de carbono 14 del año 3300 a.C. en un fogón del Alto de la Patras. Se han encontrado hachas, puntas de proyectil y morteros de piedra. En el periodo formativo, que fue del 1000 a.C. al 1 después de Cristo, hubo una agricultura incipiente de maíz, frijol, quinoa, yuca y batata. Hubo un aumento también de la población, aparece la cerámica, enterramientos en tumbas con pozo y cámara lateral excavadas cerca de las viviendas, en las que se depositaban los restos sobre el suelo o en urnas, como se puede apreciar en la foto, y con un ajuar formado principalmente por vajillas cerámicas y utensilios de piedra. La organización política en ese tiempo era de cacicazgos independientes formados por unas 200 familias cada uno, y el patrón de asentamiento era estrictamente rural y disperso. Clásico regional, periodo 1 después de Cristo al 900 después de Cristo. Corresponde al periodo del pueblo escultor. Hubo una mayor densidad de población, sin conformar aldeas, pues eran comunidades relativamente densas que contenían centros ceremoniales de importancia política. Grandes montículos de tierra se construyeron para cubrir dólmenes funerarios edificados con enormes lajas que contenían cada uno los restos de un personaje importante. Estatuas de piedras de seres mitológicos señalaban sus tumbas. A pesar de la imponente arquitectura funeraria, las tumbas contenían pocas ofrendas y esporádicamente objetos finos como colgantes de oro puro, como podemos observar en la foto. La cerámica era abundante, relativamente burda y poco elaborada. La organización política era de fuertes cacicazgos independientes, probablemente en competencia, que reunían cada una de las 600 familias dispersas en territorios de unos 100 kilómetros cuadrados y que participaban de las ceremonias en sus centros políticos y funerarios. En el periodo reciente, que va desde el 900 después de Cristo al 1500 después de Cristo, ya se dejaron de realizar los monumentos funerarios y enterraban a sus muertos en tumbas bajos en las casas. Hubo un aumento de la población, el desarrollo de la tecnología agrícola, sistemas de canales de drenaje, una adecuación de las tierras que indicaban que la agricultura se había intensificado para alimentar una población cada vez más densa. La organización política del periodo reciente era más centralizada e incorporaba unidades políticas o cacicazgos más grandes que en los periodos previos. La región fue abandonada en el siglo XV por razones que se desconocen. A la llegada de los conquistadores ya la región está habitada por los timanaes en la margen derecha del río Magdalena, los yalcones en la izquierda y los paeses sobre el río de la Plata.
Bueno, en cuanto a temas y técnicas de la cultura de San Agustín, hubo una producción de esculturas monolíticas y relieves trabajados en piedra volcánica. Ellos se especializaron mucho en esta técnica. Fue un pueblo que se caracterizó también por su fe, creencias y dualismo. Gran parte del arte agustiniano estuvo ligado a la arquitectura en función de las construcciones funerarias. En la parte de las técnicas conocieron la metalurgia del oro, del cobre, que mezclaron para hacer mediante las técnicas de alambrado, laminado y fundición cuentas diminutas de collares, al parecer fundidas a la cera perdida, zarcillos, narigueras, diademas y colgantes. Estos últimos a veces con engarces de cuentas de cuerno o de piedras finamente pulimentadas. Usaron también la técnica del enrollado, aplicado y modelado, la cual fue empleada para la elaboración de una gran variedad de recipientes y figurillas de los más diversos acabados, formas y tamaños. Para pintar ellos se basaban en los tintes extraídos de las plantas, aunque esto no fue muy notable ya que la mayoría de las cerámicas quedaban al natural. Condiciones geográficas. Es factible que la población de San Agustín mantuviera a lo largo de su historia un control vertical sobre los diversos pisos térmicos posibles. En este caso, una densa población habría tenido acceso a un sinnúmero de recursos propios de tierras de muy diversos climas, desde los páramos hasta las templadas vertientes del ramar andino. Como conclusión, resalto las formas de la cultura arqueológica de San Agustín, pues no se limitaron a las representaciones en la estatutaria ni solo a las derivadas de la práctica escultórica, sino que también tuvo un singular sentido la pintura polícroma, tanto en la estatutaria como en la decoración de la arquitectura funeraria y en la orfebrería. Las formas de la cultura arqueológica de San Agustín constituyen la articulación de un sistema estructurado de significantes no lingüísticos, ¿sí? Y por ende un lenguaje en imágenes visuales, táctiles, sensibles, o sea, un lenguaje icónico. Este se debe entender como la articulación en imágenes de la representación estética, al considerar que no todas las formas o expresiones artísticas de una cultura suponen su inserción en un sistema sígnico explícito. En dicho lenguaje icónico subyace un discurso metafórico, analógico, que, como cuerpo simbólico coherente, aloja, entre comillas, el contexto de representación de unos modos de la conciencia social, entendidos como la elaboración de un cierto nivel ideológico. Esta es una cita del señor César Augusto Velandia Jagua, Iconografía funeraria en la cultura arqueológica de San Agustín, Colombia. Y a continuación se mostrará una serie de imágenes correspondientes a las estatuarias, esculturas de San Agustín. Muchísimas gracias.